Un momento. Voy a ponerle el rol de anfitrión para que pueda. Hermano, mientras termino de organizar allí, yo traigo un vasito con agua, ¿vale? Ya regreso. Listo, pues. Déjeme, hermano Carlos, denme ahorita para yo presentar al pastor. Listo. Ya estás. Bueno, Sí. denle el zoom. Un momento. Esperamos que esté el pastor para... Amén. Dios les bendiga. Amén. Les saludo a todos en esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, estamos hoy contentos. Es una bendición, un día más. Y pues es para mí un honor, una bendición presentar a mi pastor hoy, ¿no? Fernando Velázquez, que nos va a enseñar, amén. Y sé que también vamos a aprender mucho de parte de él. Y bueno, sé que Dios nos va a bendecir grandemente en el día de hoy, amén. Y le doy gracias al pastor Fernando por haber aceptado esta invitación a formar parte de este instituto bíblico que estamos llevando. Sé que tiene muchas ocupaciones, pero ha sacado también tiempo. Muchas gracias, pastor, por su tiempo y por estar con nosotros. Amén. Y bueno, antes de empezar, hermanos, yo quiero que oremos. Queremos gracias a Dios por esta bendición y por este privilegio, amén, que tenemos en el día de hoy. Amén. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que tome el control, que nos dirija y que bendiga todo lo que vamos a hacer en el día de hoy. Señor Jesucristo, te honramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos brindas, Señor Jesús, de estar aquí todos juntos para aprender más de tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, Amén. y amén. Bueno, hermanos, con todos ustedes le dejo a el pastor Fernando Velázquez desde Sevilla. Amén. Bueno, Pastor Carlos, Dios le bendiga a usted y a su amada esposa, una pareja o una familia ministerial muy, muy especiales para mí y muy importantes en el reino de Dios y también aquí en España. Han hecho un excelente trabajo y lo están haciendo y lo seguirán haciendo porque a quien Dios llamó, lo llamó. Yo le decía esto de a alguien, que cuando Dios nos llama al santo ministerio, perdóneme la comparación que voy a poner, es como en la mafia, y se sale como solo muerto. Y bueno, Dios los está usando y lo quiero felicitar, hermano Carlos, por la idea tan genial de este Instituto Bíblico Online, una idea muy espectacular. Para mí doy un saludo para todos los estudiantes que están aquí, varios pues me son conocidos, entre ellos el hermano Luis Jiménez, el hermano usted y su familia, hermano Brandon y su familia, miembros de esta iglesia de Sevilla, y otros más que están allí conectados, algunos les conozco, pero bueno, me alegra estar con ustedes y agradezco por la oportunidad que me dan de poder compartir una enseñanza que a mí me apasiona. Hermano Carlos Arboleda fue uno de mis estudiantes allí en Madrid cuando empecé a dar tabernáculo en el desierto. Teníamos momentos donde la gloria de Dios caía en las clases. Yo no vengo hoy a predicar, sino que vengo a enseñar, por lo tanto, pues, y mucho más online, diferente el tema de la enseñanza, la metodología por lo menos. Así es que Carlitos, gracias, Pastor Carlos. Yo le digo cariñosamente Carlitos, porque siempre será mi Carlitos, el hombre especial. También agradezco al hermano que le está ayudando allí con el tema del sonido y todo esto, hermano Carlos. Agradezco a ese joven, que Dios lo bendiga. Carlos Sierra.
al hermano Carlos Sierra, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, sin más preámbulos, me han asignado la materia Tabernáculo en el Desierto. Generalmente en el Instituto Bíblico de Madrid me daban entre 24 y 36 horas para enseñarlas. Hay mucho por hablar. Yo solamente tengo 8 horas. Estoy tratando de resumir 36 horas en 8, pero yo creo que sí es posible y si ustedes me regalan su atención, esto va a ser posible con la ayuda del Señor. Me gustaría que iniciásemos, bueno, Carlito ya oró, pero quiero orar para que este tema del tabernáculo directamente despierte en ustedes, hermanos estudiantes, una sed de profundizar más en estos temas, de ampliar más. Lo que yo voy a darles en 8 horas va a ser como voy a despertar esto en ustedes el gusanillo de investigar más, de conocer más sobre este tema tan interesante como es del tabernáculo. Entonces quiero hacer una corta oración por todos ustedes para que Dios les abra su entendimiento y puedan entender este tema. Señor Jesucristo, pongo delante de ti, amado Dios, a cada estudiante que está presente ahora mismo a través de estos medios. Te ruego, Señor, que unja sus oídos, su entendimiento, dale sabiduría a cada uno para que puedan recibir esta enseñanza, pueda captar cada expresión, cada figura que voy a presentar allí, la puedan retomar en sus mentes y les pueda ser de bendición a término personal, familiar y también eclesial. Los pongo en tus manos y yo mismo me pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hablar sobre el tabernáculo en el desierto. No sé si ya los tenéis. Les está llegando allí la presentación. Me gustaría que el hermano que me está ayudando. Me puede decir si ya lo estoy compartiendo. Pastor, ya le va a dar el paso a ser anfitrión. Ya debe hundirle compartir pantalla, ¿listo? Ok, perfecto. Perfecto. Ya ahí ya tiene acceso. ¿Listo? ¿Ya usted puede ver allí lo que estoy compartiendo ya, hijo? No, señor, aún no. Ok. Compartir. Ok. Perfecto, ahora sí. Listo. ¿Ahora sí? Sí, señor. Perfecto. Bueno, hermanos estudiantes, el tabernáculo en el desierto, hay mucho que hablar de estos temas, pero voy a precisar mucho de su ayuda, de su atención en este caso para poder ceñirnos al tiempo y aprovechar al máximo lo que quiero compartir con ustedes. El tabernáculo en el desierto es una de las enseñanzas más fascinantes de la Biblia y es esta la del tabernáculo. Esto sucedió hace aproximadamente unos 3.500 años y todavía sigue teniendo importancia en este tiempo. Tanto que usted se va a dar cuenta a través de lo que vayamos mirando, el impacto que tiene todavía en nosotros en este tiempo y ya se va a dar cuenta el por qué. En Éxodo capítulo 25, verso 8, Dios le dice a Moisés, 3 meses después de haber salido de Egipto, de la esclavitud, Dios dirige al pueblo al monte Sinaí, le dice a Moisés que suba al monte y después de muchas cosas terroríficas que oyó Moisés, que vio, Dios al finalizar ese tiempo que estuvo Moisés en el monte Sinaí, le dice lo siguiente, y me harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Vamos a empezar a deducir algo importante y es que el objetivo del tabernáculo era para Dios habitar en medio de ellos. Eso quiero que lo subraye. Para Dios habitar en medio de ellos. Dios siempre ha querido habitar en medio de nosotros. Es su mayor anhelo, habitar en medio de nosotros. Y luego le daremos una aplicación a
espiritual a cada punto que voy dando, pero quiero hacer la introducción en lo siguiente. El tabernáculo es una invitación para todos aquellos que anhelan estar en el punto más alto en intimidad con Dios. Si es tu anhelo, hermano estudiante, llegar a una profunda intimidad con Dios, este tema del tabernáculo es para ti. Si tú no quieres ahondar más en Dios, profundizar más en Él, te va a ser indiferente este tema, pero creo que en el tiempo que estamos viviendo, todos anhelamos más intimidad con Dios, porque estamos muy convencidos ahora más que nunca que el Señor está a las puertas y que para poder irnos con Él necesitamos profundizar en intimidad con Él. Pues este tema te va a ayudar muchísimo. Para entenderlo, entender el tema del tabernáculo, necesitamos comenzar de afuera hacia adentro, pasando etapa por etapa a fin de comprender el proceso que nos lleva hacia su presencia. Así lo vamos a estudiar de afuera hacia adentro. Aunque el tabernáculo fue edificado o la orden de Dios para Moisés, lo primero que le dice es, me harás un tabernáculo y harás el arca del testimonio y la cubrirás con un velo. O sea que el Señor comenzó de dentro hacia afuera en la orden que le dio a Moisés. Es una muestra de la forma como Dios trata con el ser humano. Dios trata con las personas de adentro hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro. Nosotros tenemos una perspectiva muy equivocada de lo que es el cambio en las personas. Y es que nosotros miramos lo exterior. Si la mujer se cambió los pantalones por falda, decimos, wow, ahora sí empezó a cambiar. Porque vemos es lo externo. Si la mujer se quitó los aretes, decimos, ahora sí Dios trató con ella. No, quizás no necesariamente. Hay personas que se acomodan a un estilo de una iglesia, se acomodan a una norma de una iglesia, pero internamente no han cambiado. Y realmente, como Dios trató con el tabernáculo, es como trata con las personas. Dios comenzó de adentro hacia afuera. Eso quiero que lo tengan bien claro. Hablar del tabernáculo, mis hermanos, obligatoriamente tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Para quién fue el tabernáculo? ¿Cuándo se dio esa orden o cuándo se preparó, se levantó? Tercero, ¿por qué? La otra pregunta, la cuarta, ¿para qué es el tabernáculo? Podemos empezar a respondernos lo siguiente. ¿A quién fue dado el tabernáculo? Yo creo que si usted lo tenga bien presente, número uno, a un pueblo escogido para un lugar especial. A un pueblo escogido. Entonces, ¿a quién fue dado el tabernáculo? A un pueblo escogido. Ese pueblo escogido era Israel. Luego vamos a mirar lo que es la aplicación hacia nosotros, los gentiles. Porque aunque el tabernáculo fue dado para Israel, hemos escuchado muchos mensajes de que nosotros venimos a ser como el Israel espiritual. Por lo tanto, la aplicación en muchos aspectos tiene que ver con nosotros. Porque de hecho la Biblia dice que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que habría de venir y habría de suceder. Por lo tanto, el tabernáculo va a tener una aplicación muy importante en nuestra vida personal, espiritual y mucho más para este tiempo que estamos viviendo. Entonces, primera pregunta, ¿a quién fue dado? La primera respuesta, a un pueblo escogido para un lugar especial. Por lo tanto, si tú estás estudiando este tema conmigo hoy del tabernáculo, es porque tú eres un escogido para un lugar especial. Número dos, fue dado a un pueblo protegido por la sangre. Se ha hablado mucho en estos días de que Israel fue salvo de las plagas a causa de la sangre que ponían en los dinteles de sus puertas, y esa sangre los protegió a ellos de la muerte. Sobre nosotros también ha sido aplicada la sangre de Jesucristo, que es la que nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, esta lesión del tabernáculo también nos arropa a nosotros. Número 3, ¿a quién fue dado? A un pueblo librado por
poder. Y yo creo que los que están ahora aquí presentes conmigo podrán decir de que fueron librados por el poder de Jesucristo, del poder del pecado, de la muerte que recaía sobre nosotros. Fue entonces dado a un pueblo librado por poder. Y por último, a un pueblo traído por él. Este pueblo es creado para mí y mis alabanzas publicará. Nosotros ahora somos entonces la propiedad del Señor. Entonces, aplicándolo a Israel solamente pudiéramos decir, el tabernáculo fue dado a un pueblo escogido, que es Israel, a un pueblo protegido, a un pueblo librado y a un pueblo traído por él mismo. La segunda pregunta, ¿cuándo fue dado el tabernáculo? Ya les adelanté algo hace unos momentos, que fue dado 3 meses después de que ellos salen de Egipto, para empezar a cumplirse en ello las promesas del Señor. Pero algo importante, el tabernáculo fue dado a ellos después que fallaron. ¿Cómo así? Dios les prometió a ellos librarlos de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud de Faraón. ¿Qué sucedió entonces? ¿Cuándo fallaron ellos? Recordemos que cuando estaban entre el Mar Rojo, frente al Mar Rojo, y atrás los enemigos, entonces el pueblo empezó a murmurar y estaban asustados. Empezaron a no creerle a Dios. Empiezan también a murmurar por causa del agua. El pueblo le falló a Dios, porque hay algo importante. Por más que nosotros, hermanos, por más que nosotros le querramos cumplir fielmente a Dios, de alguna manera fallaremos. Pero algo que a mí me llama la atención, escuchen, y es que cuando nosotros le fallamos, ya Dios lo sabía millones de años atrás y ya nos tenía la salida. Ya Dios nos tenía la solución. Antes de que ellos fallaran, ya Dios les tenía la salida a su problema, a su pecado. Entonces fue dado, mire hermanos, no fue dado el infierno para ellos en ese momento, sino que les fue dado un tabernáculo. ¿Recuerdan? No sé si alguien de ustedes recuerda lo que dije inicialmente, de que el tabernáculo era para el Señor que habitar en medio de ellos, ¿no? En medio de un pueblo que les falló, claro. En medio de un pueblo que le dieron la espalda a él, claro. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Después de que fallaron bajo el pacto de gracia hecho con sus padres. Ahora, ¿por qué fue dado el tabernáculo? Bueno, lo dije hace un momento, para Dios morar en medio de ellos. Me gustaría que lo repitieran, para Dios morar en medio de ellos, ¿ok? Para eso fue dado el tabernáculo, para Dios morar en medio de ellos. Voy a ampliar esto más adelante. Número 2, ¿por qué fue dado el tabernáculo? Para Dios mostrar su unidad con ellos. Para Dios mostrar su unidad, ser uno con ellos. No un Dios distante, no un Dios airado, porque ya le habían fallado. Ya habían murmurado contra Moisés. Pero Dios da el tabernáculo para mostrar que estaba con ellos. Que si les prometió antes de sacarlos de que yo estaré con ustedes, aunque ellos fallaron, Dios continuó con ellos. Dios siguió a su lado, protegiéndolos, ayudándolos, diciéndoles, aunque ustedes me han fallado, y como dice la Biblia, que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Número 3, ¿por qué fue dado el tabernáculo? Para enseñarles la diferencia entre la santidad de Dios y su pecaminosidad. Para enseñarles la diferencia entre la santidad de Dios y la pecaminosidad de ellos. Voy a hablarles más adelante sobre el pelo de cabra, que habla un poco sobre esto, la pecaminosidad en el ser humano. Número 4, fue dado el tabernáculo para enseñarles que el único camino hacia Él
el único camino hacia Él era por medio de sacrificios. Por medio de sacrificios. Y número 5, para enseñarles que la sangre del Mesías es la base de cada relación espiritual. Escuchen, la sangre del Mesías para ellos era la base de cada relación espiritual. Esas 5 razones es el por qué fue dado el tabernáculo. No tenemos un Dios que improvisa. No tenemos un Dios que se le queda cortito nada, que nadie lo coja por sorpresa. Él lo tiene todo premeditado. Antes de que viniese el COVID-19, Dios lo sabía miles de años atrás que esto iba a suceder. ¿Ok? Hay algunos nombres dados al tabernáculo, según tenemos aquí. Tabernáculo, como lo venimos nombrando, también santuario, tabernáculo de reunión y tabernáculo del testimonio. Si ustedes quieren, hermanos, para que no estén anotando, bueno, tomen algunas notas, porque yo puedo a través del Pastor Carlos mandarles estos PowerPoint, se los puedo mandar al correo del Pastor Carlos y él se los hace llegar a ustedes para que lo tengan como material de estudio en sus casas. Lo que no salga aquí y yo diga verbalmente, si ustedes quieren tomar nota, lo pueden hacer. De contrario, si usted puede prestarme atención, va a ser mucho mejor. Adentrarnos en este tema del tabernáculo es como adentrarnos en un gran océano, Por varias razones. Es infinito su contenido y con innumerables riquezas. Esta obra llamada el tabernáculo fue ingeniada por el arquitecto del universo. A mí me encanta esa expresión. En una mesa celestial se hicieron sus planos, se trazaron sus medidas y se le puso la firma final, Dios. Amados, ¿por qué les dije al inicio que este es un tema sumamente interesante? Porque si el tema del tabernáculo se elaboró en el cielo, donde también se elaboró el plan de salvación para nosotros, es porque tiene su importancia. Me preguntaba una vez un estudiante, hermano Fernando, ¿por qué estos temas casi no se tocan en las congregaciones? Bueno, a veces por desconocimiento, de pronto el pastor no sabe manejar bien estos temas, pero es importante que usted como estudiante capte estas enseñanzas y cuando su pastor le dé la oportunidad de usted enseñar, ya sea en un redil o predicar en la iglesia, usted pueda tomar de aquí material y llevarlo y retomar, sacar de la clandestinidad el tema del tabernáculo, lo que ha estado por muchos tiempos y en muchos lugares. El tema del tabernáculo debe de hablarse con mucha frecuencia desde nuestros púlpitos. Por esto mismo que acabo de decir, porque es infinito su contenido y con innumerables riquezas. Fue un modelo especial para un pueblo especial. Por lo siguiente, hermanos. Hay en la Biblia 40 versos sobre la creación, pero hay 400 versos acerca del tabernáculo. Hay 2 capítulos en la Biblia sobre la creación, pero hay 5 libros en la Biblia acerca de la redención y el plan del tabernáculo. 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, y se retoma en el libro de Hebreos. Otra vez el tema del tabernáculo, es porque tiene su importancia. Ya lo miraremos más adelante el por qué. Miren, hermanos, hay 50 capítulos en la Biblia que dan la descripción del tabernáculo. Hay 13 capítulos en Éxodo, 18 en Levítico, 13 en Números, 2 en Deuteronomio y 4 en Hebreos. ¿Tendrá su importancia? ¿Qué opinan ustedes? Creo que sí. ¿Es importante para Dios? Claro que sí. Si le dedicó tanto tiempo al tema del tabernáculo es porque tenía su importancia. En esto entonces nos muestra cuán importante pensaba Dios que era para nosotros conocer acerca de su tabernáculo. El tabernáculo funcionaba, y voy a empezar dejo ya a un lado lo que es la introducción y vamos a meternos de plano en el tabernáculo. El tabernáculo funcionaba como la habitación de Dios. ¿Cómo funcionaba el tabernáculo? ¿Cómo qué? Como habitación de Dios. Ahora, si el hermano John Arboleda, por ejemplo, el hermano, cualquiera de ustedes, quiere prepararse su habitación
le va a poner los peores materiales a esa habitación, va a escoger las cortinas más feas, el colchón más tallador, la cobija más rota, la más viejita. ¿Qué materiales vamos a usar para el lugar donde nosotros vamos a habitar? Lo mejor. Pues resulta de que el tabernáculo tiene los mejores materiales. Fue específicamente elaborado por el Señor. Dijo, ¿saben qué? Prepárenme ese tabernáculo porque va a ser mi habitación y donde yo estoy, quiero que haya orden, organización, hermosura, presentación. Por eso usted va a notar en esta enseñanza del tabernáculo, en estas 8 horas, de lo hermoso del tabernáculo, porque funcionaba como habitación de Dios. Ok, eso nos queda claro. Era entonces el palacio divino en medio del pueblo. Era lo mejor. Y va el momento para meter una cuñita sobre esto. Aunque estamos en cuarentena, bueno, ya pronto termina esto, ayer mismo terminó, ya podemos abrir nuestros templos. Pero hermanos, lo más precioso que deba haber no son nuestras casas, sino la casa del Señor, la iglesia, donde Él habita. Donde Él habita. Hay por allí en Ageo, capítulo 1 y capítulo 2, habla mucho sobre que vuestras casas están artesonadas y mi casa está abandonada, dice el Señor. Siempre usted esmérese, preocúpese en que en la casa del Señor estén los mejores materiales, haya buen orden, haya hermosura y que el hombre de Dios, en este caso el pastor Carlos allí en Soria, sea el hombre más bien vestido, hablemos así, que haya elegancia en todo, porque es la habitación del Señor. ¿Alguien dice amén? Amén. Dios le dijo a Moisés, vamos a construir este tabernáculo y voy a darte las instrucciones muy claras. Dios quería entonces que cada pieza, cada cuerda, cada poste fuesen construidos según las instrucciones que Él dio. Las instrucciones dadas por Dios es que se construiría de adentro hacia afuera, como dije ahora, y con los mejores materiales y las medidas exactas que Él dio. No podía Moisés, según su capricho, Señor, quitémosle 10 centímetros a esta tabla, pongámosle 15 centímetros a esta madera. No, tal como Dios lo dijo. Y como esto habla, y lo hablaré más adelante, pero como esto habla del plan de la salvación, tiene que ser exactamente como lo dijo el Señor. Porque el tema del tabernáculo tiene que ver con el plan de la salvación. Tiene que ser exactamente como Él lo dijo. Cuando estamos estudiando el tabernáculo, lo estudiamos desde el punto de vista del plan de la salvación, como lo dije ahora. Por lo tanto, es una de las grandes ilustraciones de lo que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Hasta el momento vamos bien, ¿no? Entonces, recordemos lo siguiente, hermanos, y es que el tabernáculo era la habitación de Dios en medio del pueblo. Funcionaba como la habitación de Dios. Va rápidamente, demos una vista panorámica, solamente rápidamente de lo que es la figura. Aquí tenemos la primera figura, lo que es el tabernáculo en el desierto, desde una vista frontal. Este más o menos como lo que suelen llamar los ingenieros un plano. Tiene sus 3 divisiones. Ahora hablaremos más ampliamente de ello, lo que es el atrio, el lugar santo, y este es el lugar santísimo. Pastor, hay Sí. inconvenientes con... No está compartiendo la pantalla. Ok, gracias por recordarme. ¿Listo? Ok, gracias. Voy con ello entonces. Gracias por recordar. Ya lo tengo aquí. Ok, Listo, pues. perfecto. Muy bien.
Esta es una vista panorámica, lo que vamos a ver a partir de ahora rápidamente. La voy a pasar rápido porque solamente quiero que se queden en su imaginación con estas fotos. Esta es una vista panorámica del tabernáculo. Estos son los planos con sus 3 compartimientos. Este es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ok. Más o menos muestra lo que se hacía en cada lugar, donde estaban los sacerdotes, aquí estaban los animales, aquí es el atrio. El lugar santo está ocupado por 3 elementos, que lo miraremos más adelante, y el lugar santísimo con un elemento compartido en 2. Es más o menos la vista panorámica, donde estaba ubicado el tabernáculo y que había alrededor del tabernáculo, que eran la habitación o las tiendas de campaña de los israelitas. Este es el primer elemento que vamos a encontrar, lo vamos a mirar más adelante, se llama el altar del sacrificio. El segundo elemento que está dentro del atrio, como el lavacro o fuente de bronce. Ya dentro del lugar santo está este elemento llamado la mesa de los panes de la proposición. Es algo rápido para que ustedes se queden con estas imágenes. A esto se le llama el candelabro de oro también llamado por los judíos como la menorá. El altar del incienso, y más o menos la ubicación de cómo están los elementos. Al fondo, aquí tenemos enfrente el lugar santo con los 3 elementos, la mesa de los panes de la proposición, candelabro de oro y el altar del incienso. Y ya en el lugar santísimo está el arca del testimonio y el propiciatorio. Son 2 elementos en uno. Si en algún momento pudiera preguntarles a ustedes qué elemento había en el lugar santísimo, ustedes deberán decir el arca del testimonio y el propiciatorio, porque aunque parecen uno, son 2 elementos en uno. Cada uno tenía su función específica. Ok, es básicamente lo que es la vista panorámica del tabernáculo. Muy bien. Voy a ir con otras figuras, que es con los que voy a intentar avanzar en el día de hoy. Perfecto. Yo creo que hasta el momento pues no van a haber ninguna preguntas porque estamos haciendo la introducción. Finalizando esta primera enseñanza las podré abrir para preguntas. Ok, ahora sí entremos en materia. Vamos hablando entonces del tabernáculo en el desierto. Miremos por un momento los materiales que componían... Hermano, ¿sí? Dios le bendiga. Hay alguien que está manipulando el marcador en algún celular. Por favor, eviten marcar Creo en que las es un niño. diapositivas. Es un niño, sí, por eso. En la parte de abajo, acá en cada celular va a aparecer como un marcadorcito. Por favor, hundirle borrar cualquier tipo de dibujo. ¿Listo? Listo, pues, pastor. Continúe. ¿Continúan todavía? Sí, ya se controló. No, pero aún siguen saliendo bueno, los rayones, sí. hijo. ¿Es algún niño que está haciendo esto? Me imagino que es un niño. Bueno, no sé. Si me pueden colaborar los hermanos con ello, no ponerle nada encima a las figuras, porque alguien quizá está haciendo captura de pantalla y para... Bueno. El material se lo enviamos nosotros. Sí, correcto. Para los hermanos, sí, este material se está enviando por el WhatsApp para cada uno para que lo tengan. Mientras tanto, por favor, mantengan aquí mientras se da la explicación. ¿Listo? Muy bien. En la figura anterior hay una vista un tanto panorámica de lo que es una moqueta de lo que es el tabernáculo en el desierto con su distribución. Ahora, se trataba el tabernáculo, hablemos en estos términos castizos, el tabernáculo era como una tienda de campaña desarmable y armable con facilidad. Era una tienda de campaña, era una estructura compacta y portátil. Estaba hecha acomodada a las exigencias de la inmigración de ellos. Ustedes saben que Israel en el desierto era un pueblo nómada,
donde ellos se movían cuando la nube les daba la orden que se movieran. La nube era la misma presencia de Dios con ellos. Por lo tanto, entonces, tenía que ser una tienda fácil de armar y fácil de desarmar. Cuando la nube decía, nos vamos, ellos tenían que, los preparados para ellos, desarmar la tienda de campaña e iniciar la marcha, porque el primero que marchaba era el tabernáculo. Y luego seguía Israel detrás del tabernáculo. Por lo tanto, los materiales estaban hechos de acuerdo a las exigencias del desierto. Aun cuando el tabernáculo era solamente una tienda, se construyó con los mejores y los más preciosos materiales, los más costosos incluso que se poseía en aquel tiempo. Por lo tanto, era una construcción un tanto curiosa. Tenía una mezcla de materiales, unos preciosos y otros no tan preciosos, por ejemplo, como oro, plata, bronce, madera, piedras preciosas, pieles feas de animales marinos, pelo de cabra y telas. Estos eran los materiales que conformaban todo el tabernáculo. Oro, plata, bronce, madera, piedras preciosas, pieles feas de animales marinos, pelo de cabra y telas. Aquí tenemos en la primera figura el oro, plata, bronce, madera, telas y pieles de animales. Vamos un momento a mirar el simbolismo, el significado de los materiales. La madera es símbolo de humanidad, de fragilidad. Quiero que entonces que se quede con lo siguiente sobre este tema. Cuando nosotros, cada vez que encontremos en el tabernáculo, la madera tiene dos definiciones, tiene dos aplicaciones. Número uno, mire, cada vez que usted vea en el tabernáculo madera, usted está representado en esa madera. Pero también está la otra parte, la parte humana de nuestro Dios. Porque todos saben de que Él era 100% Dios y 100% hombre. Dios manifestado en carne. Entonces usted va a encontrar mucha madera en el tabernáculo. Cada vez que yo hable de madera, inmediatamente usted asimílese allí o asimile a Cristo en su humanidad allí en el tabernáculo. ¿Ok? El oro representa la divinidad de Dios. El oro representa la divinidad de Dios, representa gloria, realeza de Cristo. Por lo tanto, cuando se habla en el tabernáculo de oro, no muestra solo a Dios o, escuchen esto, o a la iglesia representada en su gloria, en la gloria de Dios. Usted va a notar también que va a haber madera cubierta de oro. O sea, el ser humano en su humanidad, en su fragilidad, va a estar revestido de oro, de la gloria de Dios. Cuando tú veas a un hermano en tu iglesia, que lo veas como tan humilde, tan sencillo, como sin mucho llamativo, recuerda esto, es madera cubierta de oro. Esa persona está cubierta de la gracia de Dios. Por lo tanto, tiene mucho valor para Dios esa persona, aunque tú le veas poca cosa. Esa persona representa mucho para Dios. No menosprecies a ninguno, como dice la Biblia. Ahora, cuando nosotros vemos también en el tabernáculo en la madera cubierta de oro, vemos entonces cuando Jesús habla y dice, yo y el Padre uno somos. Y él dice lo siguiente, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. La parte humana era lo externo que se veía. La parte humana de Jesucristo, lo que se veía. Pero dentro estaba el poderío de la misma majestad de todas las edades. Por eso, como hombre, él tuvo hambre, pero como Dios multiplicó los panes y los peces. Entonces, cuando usted ve a humanidad en el tabernáculo, está hablando de madera,
debilidad, fragilidad, errores, fallas. Y el oro representa la divinidad de Dios. Ahora, la plata habla de rescate, de redención. Cuando encontremos en el tabernáculo, la plata habla de redención, rescate, comprar. Se compró a precio de sangre. Y el bronce es tipo de juicio, condenación, juicio por el pecado. Esos materiales los vamos a ver con mucha frecuencia allí en el tabernáculo. Me devuelvo un poquitito porque quiero hablarles. También había un material y llamaba el pelo de cabra, que lo vamos a ver un poco más adelante, es símbolo del pecado. Pelo de cabra es símbolo del pecado. Quiero adelantarme un poco a esto, porque quiero que vayamos a lo siguiente. Hasta el momento les está quedando claro lo que he estado hablando, me imagino, ¿no? Ya voy a tratar de dar oportunidad para preguntas más adelante. Ok, vamos a entrar un poquito al atrio, porque quiero que entremos en profundidad a algo que nos compete hablar. Voy rápido por el tema del tiempo. Ok. Vamos a mirar un poco lo que es el atrio. El tabernáculo tenía 3 divisiones: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ok, 3 lugares: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Cada lugar tenía su funcionalidad, tenía el por qué existía. Y vamos a mirar detenidamente cada uno de estos puntos. El atrio. Esta más o menos es una vista panorámica de dentro hacia afuera, pero ahora sí miremoslo desde aquí, desde fuera hacia adentro. El atrio estaba compuesto, o era la separación, escuchen bien esta definición, era la separación entre el pueblo y la misma presencia de Dios. ¿Qué los dividía? Algo que se llama el atrio. Era una cortina de lino fino, medía 44 metros de fondo por 22 metros de ancho y 2 metros con 20 centímetros de altura. Recordemos entonces las dimensiones del atrio, que era la separación entre el pueblo y la misma presencia de Dios. Medía de profundo 44 metros de fondo, de ancho 22 metros y 2 metros con 20 de altura. Era tan alto que nadie podía mirar por encima lo que había dentro. Y la cortina llegaba hasta abajo, hasta el suelo, para que nadie mirara por debajo ni se pudiera meter por debajo. Tenía su explicación, y es que la única manera de alguien ver, escuchen esta definición, la única manera de alguien observar, disfrutar de lo hermoso del tabernáculo era de entrando por la única puerta que había. Nadie podía mirar por encima de la cortina ni por debajo. Siempre tenía que llegar a la puerta y entrar. Esto me hace entender de que hay una única puerta para acercarnos a la salvación. Jesucristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Ok, pues esa cortina era de lino fino, tenía sus basas de bronce, las bases, ya voy a mostrarles una figura sobre ello, unos capiteles de plata, columnas de bronce y sujetas a la tierra por pelo de cabra, que es la siguiente, es esta, quiero que observen. Habían 60 postes de estos que usted está mirando ahora mismo frente a usted. 60 postes que eran hechos de madera de acacia. Esto que estoy
Hermano, no sé si el cursor se puede ver lo que estoy señalando. El que me está ayudando. Sí, perfecto. Ok, gracias. Ok. Este poste, habían 60 de ellos alrededor del atrio y cada uno tenía una base de bronce. Quiero que presten atención a lo siguiente. El bronce, estamos hablando de juicio. Cada vez que usted encuentre bronce, está hablando de juicio, juicio por el pecado. Cada base, bueno, voy a mirar más adelante, pero me adelanto, cada base de estas pesaba 50 kilos aproximadamente. Era tan fuerte para resistir el peso de la cortina y tenía capiteles arriba de plata. Usted va a encontrar, noten cosas tan mínimas pero tan importantes, de que la plata aquí en el atrio no toca nada del suelo. Es el bronce. Y el bronce está sujeto a la tierra por el pelo de cabra. El pelo de cabra es símbolo del pecado. Tú, él, nosotros, vosotros y ellos, yo, tú, él, vosotros, estamos sujetos a la tierra por algo que llama pecado. El apóstol Pablo mismo dijo, miserable de mí, queriendo hacer el bien no lo hago, y lo bueno que quiero hacer no lo hago. Todos tenemos pelo de cabra. El hermano Fernando también, claro que sí. El pastor Carlos también, todos. No hay justo ni aún uno. Eso hace que a veces nos esté sujetando hacia la tierra, lo que nos hace orar con frecuencia, porque en la mañana digo, Señor, perdóname, porque quizás he pecado contra ti. En la tarde, porque tengo que orar, porque en el día podemos tener pensamientos impuros quizás. Y cuando yo estoy predicando con libertad o con autoridad, cuando usted ve a su pastor Carlos predicando con libertad, ore mucho por él. Yo suelo orar mucho por mis hijos espirituales, porque yo sé que el diablo se lambe, es mi expresión como latino y como colombiano. El diablo se lambe por destruir a hombres como el hermano Carlos, como otros pastores, excelentes pastores que tenemos en España, porque hay algo que en todos nosotros tenemos, se llama pelo de cabra o pecado. Pero entonces hay algo que está sustentándonos a la tierra que se llama el juicio de Dios. Mire, hermano, mientras estemos en esta tierra, estamos bajo juicio. Siempre. Por eso no podemos descuidarnos, porque estamos siempre sujetos a la tierra por el pecado, pelo de cabra. Hay una estaca de bronce, todo de bronce, toca en el atrio lo que es el suelo. Más adelante van a haber algunos cambios, pero todavía estamos en el atrio. Entonces, estos postes, ¿cuántos postes habían? 60. Sobre ellos entonces estaba descargándose el peso de la cortina de lino fino. Y recordemos que el material era de madera de acacia con las bases de bronce y el capitel de plata. Plata significa redención. Escúcheme lo siguiente, hermanos. Abajo, ¿qué es lo que hay? Juicio. Bronce. Pero arriba, ¿qué hay? Redención. Hay alguien que se levantó en el desierto, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así fue necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado aquí arriba, en el capitel de plata. ¿Para qué? Él nos redimió, nos compró. Nadie podrá acusarte a ti de tus pecados pasados si ya han sido perdonados, porque tú fuiste comprado a precio de sangre. Usted no debe permitir que el diablo te vaya a vivir pisoteando por tus pecados pasados. Porque aunque estamos todavía sujetos a esta tierra por el pelo de cabra, por el pecado, y estamos bajo juicio, pero alguien pagó el precio por tu redención y por mi redención. Amén, lo tenemos eso claro. Perfecto. Dijimos ahora que las bases de plata pesaban cerca de 50 kilos. El lino fino, vamos con los significados, porque ya hablamos de que la madera es símbolo de fragilidad, de humanidad. Dijimos que el oro es tipo de la justicia divina, de la misericordia, la grandeza de Dios.
Dijimos que el bronce era tipo de juicio divino, pero ahora el lino fino es tipo de la justicia de Dios, de la justicia de Dios. Pelo de cabra, símbolo de pecado, y solo había una entrada. Les quiero adelantar lo siguiente. Allí en el tabernáculo, voy a mostrarles esta figura. Ok, en esta figura que estamos ahora viendo, hay 4 capiteles o 4 columnas que hacían una única puerta. Era la única manera de entrar al tabernáculo por esta puerta. No había otro medio. Y descansaba estas cortinas sobre 4 columnas de madera de acacia, dando a entender de que son los 4 evangelistas que presentan al único Salvador. Estas 4 bases de la puerta a la entrada al atrio representan a los 4 evangelistas, porque no hay 4 evangelios, hay un solo evangelio presentado por 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok, a esta puerta los judíos le solían llamar el camino. A esta puerta, la entrada al atrio, los judíos le llamaban como la puerta del camino. Correcto. La puerta que entraba al lugar santo le llamaban la verdad. Y la puerta de entrada al lugar santísimo, los judíos le llamaban la vida. Y allí uno concluye cuando Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. 3 lugares donde la única entrada era Cristo y sigue siendo Cristo Jesús. ¿Ok? Quería que eso lo tuvieran en cuenta. Ahora, en el atrio exterior vivimos, y esto de pronto no nos gusta mucho escucharlo, pero lo voy a decir porque es necesario decirlo. En el atrio exterior vivimos en la carne y estamos controlados por nuestros deseos impuros. Todo en el atrio es ruidos, animales, bramido de animales, olor de estiércol, de orín de los animales. Allí en el atrio siempre va a haber mundanalidad, carnalidad, chismes, comentarios. Y no importa si has sido salvo hace 20 años, tu carne todavía a veces nos trata de jalar hacia el control, hacia ella misma. La carne siempre será carne. Solo hay una manera de ocuparse de la carne. Pablo dijo es que cada día muero. ¿A dónde quiero llegar? Porque hay gente que entra al atrio del Señor, tienen una gran experiencia, ellos se arrepienten de sus pecados, se bautizan en el nombre de Jesús, pero ellos nunca van más allá del atrio exterior. Se conforman con los animales, se conforman con el bullicio de la gente, y la iglesia de Soria, los que me están escuchando, los estudiantes, tenemos que añorar, anhelar, ir más allá, no quedarnos en el atrio, sino, como dice la canción, llévame al lugar santísimo, a ese lugar de adoración, de intimidad con Él. Porque aunque en el atrio vamos a ver cosas bonitas, vamos a ver cosas buenas, cosas agradables, pero no te quedes con lo agradable de la vista. Vamos a una profundidad más fuerte con el Señor. Yo le quiero invitar a ello ahora mismo en el nombre de Jesús. Bueno, Pastor Carlos, me quedan 6 minutos. Voy a tratar de pasarles a ver, una presentación más, si nos da el tiempo, rápidamente, y abro pregunta porque no quiero que se me queden ustedes sin ver lo siguiente. Ok. Compartir. Ok. Perfecto. Vamos a la fuente de bronce. Y con esto ya cerramos. La fuente de bronce, perdón, hay una equivocación. Lo que quiero que vean es
No soy muy experto en manejar estos temas, pero ya, aquí lo tenemos. En compartir. Listo. Ok. Quiero que miren lo siguiente, hermanos, y con esto ya nos vamos a quedar en el día de hoy. Vamos a entrar en el atrio. Hay dos elementos, como son el altar de bronce y la fuente de bronce. Cuando hablo de bronce, ¿de qué estoy hablando? De juicio. ¿Ok? Por eso todo en el atrio va a ser juicio, bronce. Las características del altar de bronce son las siguientes. Era hecho de madera de acacia y cubierta de bronce. Tenía 4 cuernos. Los cuernos simbolizan poder y autoridad. Era el mueble más grande del tabernáculo. Dicen los expertos que todos los demás muebles dentro del tabernáculo cabían dentro del altar de bronce. Tenía varios nombres: altar de bronce o el altar de sacrificio. ¿Para qué servía este elemento? Estas son algunas piezas que le acompañan. Ya le voy a dar la filmina si usted lo va a mirar. El altar de bronce o altar del holocausto contiene una bella y profunda enseñanza sobre la obra redentora de Jesucristo por nuestros pecados. Por lo tanto, quédese con esta definición. El altar de bronce habla de un lugar de sacrificio, de muerte, de entrega, de dolor, de sufrimiento, de negación. Como hablé al principio, que todo lo que tiene que ver en el tabernáculo apuntaba al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, pues lo que está sucediendo ahora mismo en el altar del sacrificio es Jesucristo muriendo por nuestros pecados. Y también es un tipo de lo que el cristiano tiene que hacer. Escuchen lo siguiente, de lo que el cristiano tiene que hacer para crecer en Dios. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Morir a sí mismo. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, el altar de bronce o altar de sacrificio habla de dolor, muerte, entrega. Si usted, hermano, quiere crecer en Dios, tiene que morir a sí mismo. ¿Dónde? En el altar de sacrificio. Lo que tú haces en la oración en la mañana, en la tarde, decirle, Señor, muero a mí mismo, me entrego a mí mismo, ya no vivo yo porque quiero que tú vivas en mí. Entonces, ese es el significado del altar del holocausto, lugar de sacrificio, de muerte. Allí el pecador traía al animal inocente, confesaba su pecado y finalmente lo sacrificaba para recibir el perdón de sus pecados. El sacrificio en el altar, además de mostrar que el pecado es algo muy serio, hermanos, escuchen, el pecado es algo muy serio. La paga del pecado es muerte. Enseñaba también esto de que el precio del perdón es la muerte de un inocente. Tú y yo teníamos que morir por nuestros pecados, pero Cristo Jesús murió por nosotros. Cada animal sacrificado en el altar del tabernáculo era una representación de Cristo, que en un día moriría en nuestro lugar para darnos el perdón. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús acercándose, exclamó y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestros pecados fueron puestos sobre él y él entonces nos declaró limpios, inocentes, justificados por su sacrificio en la cruz del Calvario. Todos estábamos encadenados al juicio a causa de la suciedad e inmundicia de nuestro pecado, pero Jesucristo se hizo maldición en su muerte por nosotros, viviendo el juicio que nos correspondía, y ahora por medio de su sangre somos purificados de todo pecado. Ese es el significado, hermanos, del altar de bronce. Mañana continuaremos, cuando sea mi próxima lección, con el tema del altar o la fuente de bronce. Hermanos, esta pequeña introducción que he hecho, o estas filminas que les he mostrado, esta inicial presentación nos hace ver cuán importante debe ser para nosotros estudiar el tema del tabernáculo. Pastor Carlos, si quiere usted continuar y hacernos despedirnos ya.
Pastor. Amén, gloria a Dios. Creo que me escuchan. Sí. Amén. Aleluya. Pastor Fernando, muchísimas gracias. Yo creo que hemos quedado bendecidos, aprendido mucho yo. Amén. Aprendiendo muchísimo de este tema. Muchas gracias. Estamos muy contentos, ¿verdad, hermano? Yo sé que todos, no sé si algún hermano tiene dos preguntas, podemos. Sí. Amén. 2, 3 preguntas. Si hay algún hermano que tenga una pregunta, por favor, ponga la manito o quita el micrófono y preguntas relacionadas con el tema, amén, que el pastor nos ha estado enseñando. Amén. No sé si hay algún hermano que tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Cualquier persona que tenga una pregunta, está activo el micrófono. Creo que les ha quedado claro a todos. Bueno. Pastor, Sí. Amén. Pastor, le bendiga. Amén. El hermano mencionó en los elementos que conforman el tabernáculo pieles marinas feas. Sí. Yo quisiera saber dónde se ubican o dónde se colocaron esas pieles marinas feas y cómo se llaman. Ok. En la cubierta del tabernáculo, voy a buscar aquí una figura si la tenemos. En la cubierta del tabernáculo se componía de 4 cortinas. Si nosotros la mencionásemos, vamos a tratar de poner esta. Bueno, a ver. Bueno, me pueden ver, no sé, hermano, si me permite nuevamente para presentarla. O bueno, así nomás explicadito. Hermano, habían 4 cortinas. La primera de adentro hacia arriba, de abajo hacia arriba, estaba la primera el lino fino. Luego venía una, eran como tapetes de color rojizo, el segundo, simbolizando la sangre de Cristo. Luego venía otro tapete como un color azul oscuro, representando el cielo. Y la última cortina que se veía arriba era piel de tejón, que era una piel muy fea, para que se cumpliera lo que dice la Biblia en Isaías, capítulo 55, le veremos más inatractivo. Entonces, cuando hablo de pieles feas de animales, estoy hablando de la piel de tejón, que era una piel arrugada, fea, hablando, por ejemplo, como la piel de una rata. Perdónenme la comparación que pongo. No tenía ningún atractivo, pero era el único material propio para el desierto, para cubrir cualquier humedad o el rocío del cielo. Cuando cayera encima del tabernáculo, como era una piel grasosa y muy fea, el agua rodaba hacia la parte de abajo sin mojar todo lo que había dentro del tabernáculo. Eran pieles feas. Representaban como el mundo veía a Jesús en la cruz, sin atractivo para que le deseemos. Lo hermoso de Dios está dentro, no está por fuera. Amén. Perfecto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. De todas maneras, hermanos, creo que vamos a tener este material y Sí. es tremenda bendición. Sé que muchos vamos a aprender muchísimo en todas estas clases y vamos a tener ya las preguntas, pastor, listas para la próxima. Ok, amén. perfecto. Sí, para que siga el próximo profesor, sí. De verdad, pastor, quiero darle gracias por su tiempo, por sacar de su tiempo para enseñarnos a nosotros este tema, como usted dice que es de vital importancia para muchos de nosotros, para aprenderlo y para enseñarlos en nuestras congregaciones. Pastor, muchas gracias. Sabemos de que están ocupados con eventos y yo desde que le llamé se ha puesto a nuestra disposición y muchísimas gracias, pastor, por esto, por bendecir a todos los hermanos que nos están viendo en este momento. Sé que estamos siendo bendecidos porque muchos no sabíamos de este tema, hemos leído el tabernáculo, pero no hemos llegado a profundizar. Muchas gracias porque nos ha aclarado muchas cosas apenas con esta introducción. Por eso, hermano, que nos está viendo
escuchando, no se vaya a perder estas clases que son de tremenda bendición. Amén. Así que me gustaría orar, darle gracias al Señor Amén. por esta tremenda enseñanza y por la vida del pastor Fernando Velázquez. Amén. Amén. Entonces, todos hermanos, vamos a orar en esta hora, vamos a darle gracias al Señor. Amén. Señor Jesucristo, te honramos, Gracias, te Dios. bendecimos. Gracias, Señor Jesús, por esta enseñanza. Gracias, Señor, Por permitirme porque has traído conocer y compartir revelación con a ellos. nuestras vidas y sé que vamos a seguir aprendiendo Señor, más de ti. ayúdanos Señor. Gracias, a ser Señor mejores Jesús, cada por día. nuestro pastor. Señor, En el gracias nombre por de tu Jesús. enseñanza. Bendice, Señor, cada día más su vida, su familia, su congregación. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. 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 Amados a todos, que Dios les bendiga. Gracias por escucharme. Pastor Carlos, gracias. Amén, pastor. Muchas gracias. Que el Señor Amén. me lo bendiga grandemente. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tener